De la crisis a la integración. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno. El fuerte crecimiento que la economía española había experimentado durante los años 60 se truncó bruscamente a principios de la década siguiente. Los problemas económicos de los años 70 afectaron a muchos países del mundo, pero en España convivieron con una situación interna especialmente complicada. El final del franquismo y la transición a la democracia generaron una inestabilidad política que amplió los efectos de la crisis. Pese a todo, desde la década de los 80, la consolidación definitiva del sistema democrático y la integración en la Unión Europea han puesto a la economía española en la situación más boyante de todo el siglo XX. La crisis económica internacional de los años 70 se achaca a la combinación de dos factores que introdujeron una fuerte inestabilidad en las economías capitalistas. El primero de ellos fue la ruptura por parte de Estados Unidos del sistema monetario internacional. El déficit comercial estadounidense y la financiación inflacionista de la guerra de Vietnam habían convertido al dólar en una moneda débil, y el presidente Nixon declaró unilateralmente el final de su convertibilidad. Acababan así los acuerdos de Bretton Woods, que habían contribuido a la estabilidad monetaria desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el principal detonante de la crisis se produjo en 1973, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo aprobó una subida sin precedentes del precio del crudo, que en muy poco tiempo se incrementó en más de un 300%. La medida tuvo sus raíces en el apoyo que Estados Unidos había ofrecido a Israel en la guerra del Yom Kippur. Una conflagración que enfrentó al Estado judío con una coalición de países árabes, y que si bien no tuvo efectos determinantes en el campo militar, sí trastocó en profundidad el sistema económico mundial, que como represalia hacia Occidente, los países árabes mayoritarios en la OPEP forzaron la subida del barril y decretaron paralelamente un embargo de crudo. La subida de los precios del petróleo impactó en el epicentro de las economías occidentales, que durante los años 50 y 60 habían incrementado su consumo petrolífero hasta convertirlo en uno de los principales pilares de su crecimiento. Y España no era una excepción. Durante los años 60 y en la primera mitad de los años 70, en la época de crecimiento económico, la economía española desarrolló una fuerte dependencia del petróleo como fuente energética primaria. Así las cosas, cuando en 1973 estalló la primera crisis del petróleo, España tenía un grado de dependencia muy elevado. En concreto, el 73% del consumo español de energía dependía del petróleo, mucho más de lo que ocurría en otros países europeos. El momento político que vivía el país no era el más propicio para tomar medidas económicas de choque. Si la guerra del Yom Kippur se desarrollaba en octubre de 1973, apenas 2 meses después se producía en España el atentado contra el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno franquista. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. La muerte de Carrero abrió un periodo dubitativo y caótico en la política. Las autoridades económicas españolas trataron de suavizar el impacto de la crisis, absorbiendo la subida de los precios del petróleo, sin repercutir al mercado interior español el incremento que se había producido a escala internacional.
Las difíciles circunstancias políticas de aquellos años hicieron que los gobiernos de la última época del franquismo y de la primera época de la democracia no se atrevieran a aplicar las políticas de ajuste energético que eran las que se aplicaban en otros países europeos. Como consecuencia de ello, España siguió aumentando su consumo de petróleo entre 1973 y 1980, en el mismo momento en que otros países europeos esa dependencia del petróleo disminuía. Solo a partir de 1980 se aplicaron políticas duras de ajuste energético, pero se aplicaron, como hemos indicado, tarde, y ese retraso energético español sigue pesando hasta hoy día. Las medidas adoptadas por las autoridades españolas podían ocultar la crisis durante un corto periodo de tiempo, pero no servían para resolverla. Por el contrario, generaban un fuerte déficit comercial por las importaciones crecientes de petróleo, incrementaban el endeudamiento público y debilitaban la economía. En estas condiciones, los problemas no se hicieron esperar. A partir de 1975 cayó la inversión. Los precios crecieron desbocados, alcanzando en algunos meses subidas de más del 30%. Los problemas de las industrias, unidos a la fuerte crisis bancaria, de proporciones muy superiores a la de otros países europeos, incrementaron las dificultades y la tasa de paro se disparó. Las empresas españolas, con una base de recursos muy débil y poco o nada acostumbradas a la competencia en los mercados, tuvieron grandes limitaciones para enfrentarse a la crisis económica de los años 70. Ello se tradujo en un aluvión de suspensiones de pagos y quiebras de empresas, pero también de nacionalizaciones, efectuadas a través del Instituto Nacional de Industria, fundamentalmente, y de venta de empresas a multinacionales extranjeras. La crisis política y económica estuvo acompañada por el resurgimiento de unos sindicatos que, aunque todavía operaban en la clandestinidad, contaban con una fuerza creciente. El bajo nivel salarial de los trabajadores españoles, en comparación con otros países europeos, agudizaba las reivindicaciones obreras. Durante esos años, los salarios crecieron por encima de la inflación, conformando una espiral que agravaba la crisis. En conjunto, la denominada estanflación, es decir, la fuerte subida de precios acompañada de estancamiento económico y de elevados niveles de desempleo, fue un fenómeno que afectó durante estos años a muchos países del mundo, pero en España mostró una intensidad y una duración muy superior a la de otros lugares. La situación política contribuía poco a la adopción de medidas económicas. La larga enfermedad de Franco y su muerte en diciembre de 1975 abrieron un periodo de fuerte incertidumbre. La jefatura del Estado recaía en el rey Juan Carlos I, que en aquel momento no era sino el sucesor nombrado por el propio dictador. Sin embargo, la situación empezó a cambiar poco después. El rey nombraba presidente del gobierno a Adolfo Suárez, y éste ponía en marcha una ley para la reforma política que, después de no pocas vicisitudes, era aprobada por las últimas Cortes franquistas y refrendada posteriormente en referéndum popular por la inmensa mayoría de la sociedad española, verdadera protagonista del proceso de transición a la democracia. Quedaba abierto así el camino hacia un nuevo sistema político, en el que tras 40 años de dictadura se legalizaban los partidos y volvían a convocarse elecciones libres. Las primeras, celebradas en junio de 1977, dieron lugar a unas Cortes Constituyents de las que saldría la nueva Constitución. La transición se caracterizó por una tendencia hacia el consenso.
En unos momentos difíciles, las principales fuerzas políticas estuvieron dispuestas a ceder y a pactar para llegar a acuerdos de diverso tipo. Y la economía no fue una excepción. Señores, muy buenas tardes a todos. Hace unos minutos se firmaban los acuerdos de la Moncloa y muchos de ustedes habrán podido seguir el acto de la firma. Ya en octubre de 1977, los principales representantes políticos firmaban los pactos de la Moncloa. Unos acuerdos con los que se trataba de atajar la crisis económica y con los que además se querían ir sentando las bases que liquidaran los abundantes restos de la intrincada estructura económica del franquismo. Las medidas adoptadas en los pactos de la Moncloa eran muy parecidas a las que otros países estaban llevando a cabo a finales de los 70. Siguiendo las recetas económicas más comunes en esos años, la lucha contra la inflación se convirtió en el objetivo prioritario también en España. Las herramientas para conseguirlo fueron las restricciones de la oferta monetaria, los altos tipos de interés o la contención de los salarios en función de la inflación esperada. Hay que tener los pies sobre el suelo. Una política deflacionaria que, si bien consiguió frenar las subidas de precios, tuvo efectos muy diferentes sobre el empleo. En 1978, un 14% de la población activa estaba desempleada, y ese porcentaje continuó subiendo en los años siguientes. España era el país de la OCDE con una tasa de paro más elevada. Más allá de las políticas coyunturales, los pactos de la Moncloa trataron de introducir cambios profundos que adecuan el funcionamiento de la economía española a los nuevos tiempos. Entre ellos, el que se llevó a cabo de forma más inmediata fue la reforma fiscal puesta en marcha a partir de 1978. Con ella se introducía por primera vez en España una tributación personal a través de un impuesto sobre la renta de las personas físicas que otros países europeos habían adoptado décadas atrás. La reforma fiscal de la democracia fue una de las piezas fundamentales de los pactos de la Moncloa y su autor, la reforma tributaria, fue Francisco Fernández Ordóñez, que aplicó los planes que había ideado previamente Enrique Fuentes Quintana en el Instituto de Estudios Fiscales. Con esta reforma fiscal de la democracia se introducían los principios tributarios del Estado del Bienestar, que consistían fundamentalmente en la progresividad y generalidad en la tributación directa y la neutralidad en la tributación indirecta. Esta reforma implicó romper con la larga tradición tributaria liberal que se había establecido en 1845 por Alejandro Mon y por lo tanto suponía poner a España al mismo paso que el resto de los países europeos en cuanto a los sistemas tributarios. Es decir, España conseguía la armonización fiscal con Europa. De todas maneras, hay que decir que España conseguía esa armonización fiscal precisamente cuando el resto de los países europeos, o al menos los más importantes, comenzaban ya a desconfiar del Estado fiscal, se hablaba de la crisis del Estado del Bienestar, y comenzaban a proponerse alternativas al impuesto progresivo sobre la renta, como era el impuesto lineal. Esto quiere decir que España, una vez más, iba a contrapaso de las experiencias internacionales, es decir, adoptaba unos tributos cuando otros países ya estaban pensando en dejarlos de lado. La reforma fiscal suponía un auténtico salto cualitativo y cuantitativo que permitió incrementar los ingresos del Estado y dirigir el gasto público hacia algunas necesidades básicas del país. Pero aunque la modernización de los impuestos fue un hecho incuestionable, no faltaron las resistencias por parte de algunos grupos que pretendían mantener los privilegios de los que habían gozado hasta ese momento. La reforma fiscal de la transición, probablemente la mayor ruptura en la historia de la Hacienda española contemporánea, nació sin grandes polémicas públicas, nació en un aparente clima de consenso generalizado. Eso no quiere decir que no hubiera resistencias, las hubo. En un primer momento, hasta el año 79, fueron sobre todo resistencias internas, canalizadas a través del propio partido en el gobierno, y se tradujeron tanto en algunas vías para la revisión fiscal, cuanto en el postergamiento de algunas normas clave de la reforma. En una segunda fase, a partir del año 79, a medida que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales se fue fortaleciendo y se fue distanciando de la OCDE, esas resistencias pasaron a adquirir un tono distinto y a trascender a la prensa.
Fruto de las mismas fue que las medidas administrativas necesarias para el desarrollo de la reforma quedaron apartadas, y fruto de las mismas fue también que el IVA, una de las piezas clave del sistema, no se aprobara hasta el año 86. Estos retrasos, estos parones, trajeron consigo que 8 años después de aprobada la reforma, todavía los niveles de fraude en España rondaran sobre el total de la renta aproximadamente un 50%, y que en el caso de las rentas no laborales alcanzaran el 70%. Creo que ese elevado fraude, sin duda, contribuyó a impedir una transformación radical de la cultura tributaria de los españoles. También supuso la pérdida de una oportunidad única para ir más lejos en los grados de cumplimiento fiscal en España. En 1979, los precios del petróleo volvían a subir como consecuencia de la revolución islámica en Irán, y el shock petrolífero afectaba de nuevo a las economías occidentales en general y a la española en particular. En España, la inflación se situaba por encima del 15% y el desempleo seguía creciendo. Además, la crisis del partido en el gobierno, la Unión de Centro Democrático, abría un nuevo periodo de incertidumbre y demoraba una vez más la toma de decisiones. Y me voy con el convencimiento de que este comportamiento... En 1981, la inestabilidad se recrudecía con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Las elecciones de 1982 pueden considerarse como un punto de inflexión en la consolidación de la democracia española. El hecho de que un partido socialista alcanzara el poder en las urnas por mayoría absoluta, lejos de generar la inestabilidad que algunos auguraban, ayudaba a normalizar la situación política y dejaba claro que la democratización del país era un camino sin retorno. El acuerdo económico y social firmado por el gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales generaba el consenso necesario para afrontar nuevas transformaciones. De hecho, desde mediados de los años 80, la economía española inició un periodo de crecimiento impulsado por su incorporación a Europa. La solicitud de ingreso presentada por España en 1977, justo después de la celebración de las primeras elecciones democráticas, inició un largo y complejo proceso de negociación que se vio culminado 8 años después con la firma en 1985 del Tratado de Adhesión. España tuvo que hacer concesiones importantes en algunos sectores, como la agricultura, y el proceso de ajuste a lo largo de los años no ha sido fácil. Sin embargo, existe un consenso prácticamente generalizado entre los economistas sobre las ventajas que la integración ha supuesto para España. El momento resultó desde luego propicio, ya que la integración permitió a la economía española formar parte del Tratado de Maastricht en 1993 e incorporarse a la moneda única a partir de 1999, ya con el gobierno del Partido Popular. Durante las 2 últimas décadas, las transformaciones de la economía española han sido muy abundantes. Los avances en muchas infraestructuras básicas, el desarrollo del sistema educativo y sanitario, la liberalización de los mercados interiores y la apertura al comercio y a las inversiones exteriores han avanzado en apenas 2 décadas, mucho más que en los 80 años anteriores. La creación del Estado de las Autonomías ha permitido una mayor atención a los problemas de ámbito regional y local, y pese a las evidentes diferencias entre comunidades, el desarrollo está teniendo unos efectos geográficos mucho más homogéneos de los que se produjeron, por ejemplo, con el desarrollismo franquista. Desde una perspectiva de largo plazo, la consolidación de la democracia, la descentralización política y la integración en Europa han situado al país en el momento económico más boyante de toda su historia. Sin embargo,
el recorrido a lo largo de las últimas décadas no ha estado libre de problemas. En ocasiones, las transformaciones económicas han tenido un elevado coste social. La reconversión industrial acometida en los años 80, el proceso de liberalización y flexibilización del mercado laboral que continúa hasta la actualidad, o la privatización de empresas públicas, no siempre bien gestionadas por los nuevos propietarios, han afectado de lleno a muchos trabajadores. Las dos huelgas generales convocadas por los sindicatos en los 25 años de democracia son una buena muestra de que el crecimiento económico no beneficia de igual modo a todos y genera abundantes tensiones sociales. Por lo demás, y pese a todos los avances conseguidos, el proceso de convergencia entre España y Europa es aún una cuestión pendiente. Se han cumplido los criterios marcados por el Tratado de Maastricht, pero aún hace falta recorrer un largo camino para la convergencia real. Probablemente, una de las cuestiones pendientes de la economía española es la convergencia tecnológica. Pese a todos los avances, España sigue estando a la cola de Europa en inversiones en investigación y desarrollo, en telecomunicaciones o en acceso a Internet, superando únicamente a Grecia y Portugal. En la actualidad, España sigue sin ser un líder tecnológico. Un dato sirve para contrastar esta idea. España se gasta aproximadamente una tercera parte de lo que cualquier país de la OCDE, es decir, de los países más avanzados, se gasta en inversión en investigación y desarrollo. Ahora bien, esto tiene una lectura positiva, en parte, y una lectura negativa. Empecemos por esta última. Primero, hemos sido incapaces o tenemos muchos problemas para conseguir que hagamos producción flexible, es decir, producción con nuevos métodos, con ordenadores, con medios de comunicación, etc. Ahora bien, somos unos grandes expertos en producción en masa, después de lo que aprendimos en los años 60 y 70. Esto nos está permitiendo, y esta es la parte positiva, que estemos exportando tecnología, formas de producir, organización, etcétera, ¿a dónde? A países más atrasados, sobre todo a América Latina, donde tenemos algunas ventajas por el idioma y donde nos estamos incorporando con tecnologías nuestras, aunque atrasadas con respecto a otros países. Otro de los capítulos pendientes de la economía española es la competencia en algunos sectores, como el energético o las telecomunicaciones. Porque a pesar de que especialmente desde 1996 la privatización de empresas públicas fue elevada, no siempre se ha producido una liberalización económica paralela. Además, las empresas españolas encuentran a veces dificultades para competir en los mercados internacionales. En los últimos años, y sin duda vinculado al proceso de entrada de España en la Unión Europea y de apertura de su economía al exterior, se ha producido una notable mejora en la presencia de las empresas españolas en el mercado internacional. Entre las de mayor tamaño cabe destacar a compañías eléctricas, bancos, empresas de energía y telecomunicaciones. Pero junto a ellas hay un buen número de grandes empresas y también de pymes, la mayoría creadas en los decenios de 1960 y 1970, que hoy en día tienen una notable vocación exportadora. Ello no quiere decir que no existan problemas. La mayor parte de ellos los encontramos en la estrategia de comercialización, ausencia de redes de comercialización y de planes de exportación específicos, y además ausencia de marcas reconocidas en el mercado internacional. Este último aspecto, la ausencia de marcas reconocidas internacionalmente, es uno de los principales obstáculos que tienen las empresas y el conjunto de la industria española para desarrollar una estrategia competitiva basada en el valor y la diferenciación del producto. En términos generales, el nivel de renta per cápita español se sitúa ligeramente por encima del 80% del de la Unión Europea, una cifra que ya se había logrado en los años 70 y que en los últimos 30 años apenas ha mejorado. El empleo lleva años creciendo, pero aún así la tasa de paro sigue siendo una de las más elevadas de Europa. La inflación es muy inferior a la que existía a principios de los años 80, pero el diferencial con Europa sigue siendo amplio. Y algo similar ocurre con algunos indicadores de desarrollo social. El número de camas de hospital por habitante, el grado de contaminación ambiental generado por unidad de Producto Interior Bruto o el gasto educativo por alumno muestran una situación de atraso real
con respecto a otros países europeos. Mejorar estos indicadores para mejorar a su vez el nivel de bienestar de los ciudadanos es algo a lo que debería tender la política económica. El comienzo del siglo ha traído, además, nuevas incertidumbres en lo económico y en lo político. Los atentados del 11 de septiembre, la ampliación hacia el este de la Unión Europea y, en general, el desarrollo de la globalización con sus numerosas ramificaciones, afecta de uno u otro modo a la economía española y conforma algunos de los retos a los que tendrá que enfrentarse a lo largo del siglo XXI.